Mucho gusto. Yo soy Antonio Urbina y yo estoy en Mount Sinai, en Manhattan, y yo voy a hablar sobre la experiencia de Cabanuva en mi hospital. Estos son mis disclosures. Ok, so para el background, el torre de Trump es aquí. El Mount Sinai Hospital está aquí en el Upper East Side y tenemos también 3 otras clínicas, una que se llama el Samuels Clinic, el Comprehensive Health Program. Tenemos también un centro para Transgender Medicine y Surgery y otra clínica que se llama el Peter Kruger Clinic. Empezamos con Cabanuva en el otoño de 2021 y en 2023 empezamos, yo creo que va a también llegar aquí con el cabotegravir para prevención. Ok, so en la clínica de nosotros tenemos 8,000 personas con VIH. La mayoría de los pacientes son Black o Hispanic. Como la población de gente con VIH son sobre de edad, the majority también son hombres que tienen sexo con hombre. Y como aquí también en Argentina tenemos seguro público y también privado, y aquí tenemos más gente con el seguro público. Ok. Tenemos un dashboard para la gente con Cabanuva y por ahora tenemos 255 pacientes con Cabanuva. Y eso es 1,430 inyecciones. Y la mayoría de las inyecciones, o más de 1,000, están on time. Hay un pequeño por ciento que son antes y más o menos como 8% que están sobre del tiempo. Y tú ves que la gente son aquí el race y el insurance breakout. Ok. So la experiencia, tenemos 255 pacientes y 10 pararon con la Cabanuva y las razones son injection site reaction, que yo creo que es el más común. Eso eran 2 pacientes. El proveedor quitó el patient porque no podía seguir con los appointments para las inyecciones. 2 se mudaron de Nueva York y uno cambió el proveedor porque el paciente tenía una carga viral de 100 y yo creo que eso fue un error. Y yo voy a explicar con el dato que con Cabanuva como otros antirretrovirales, y si tiene un blip, la cosa que tú tienes que hacer es repetirlo. Entonces, y si se pone indetectable otra vez, tú puedes seguir. Ok, un paciente se le subió las enzimas del hígado, uno paró porque tenía dolor, entonces otro paciente ya quería parar. Ok, y el virologic response. So, 800.3 o 220 de los pacientes tenían una carga viral menos de 20 copias y 13.7 menos de 200 copias y no failures to date. Y yo creo que con Cabanuva hay 3 cosas que tú tienes que hacer. Una es estar seguro que no tienen resistencia de verdad a rilpivirina o al cabotegravir, que es menos común. Y si no tiene una laboratorio de resistencia, entonces ver la historia. Ellos estuvieron tomando Atripla, o Complera, o Rilpivirine, o Etravirine, y pararon
siguieron. So con la historia, y si tú crees que hay una probabilidad de resistencia, pero y si no, entonces yo creo que eso es lo más importante. La segunda es hepatitis B, porque ninguna de esas dos antirretrovirales tienes actividad contra hepatitis B. So eso es importante. Y la tercera es que el paciente está committed que él va a venir para las inyecciones cada 2 meses. So eso de verdad son los tres. Y hay muchas razones para que gente quieren a cambiar. So gente tiene miedo de que gente saben de el HIV status de ellos. También tener que tomar una medicina cada día puede ser un challenge para gente, y también la ansiedad de siempre tengo que tomar esa pastilla. So, aquí en Mount Sinai tenemos estas patient voices, historias, que el HIV le da mucha estigma. Yo no quiero estar recordando que yo tengo el HIV cada día. Yo me siento liberado y free. También el freedom para viajar y no tiene que traer las pastillas. Y también el miedo que alguien va a saber que yo tengo HIV. So, eso eran las razones en Mount Sinai. Y también estudios y surveys de la gente con HIV encuentran que hay mucha gente que prefieran los long-acting injectables, y las razones pueden ser por efectos secundarios gastrointestinales, multiple comorbidities, quieren hide or disguise their antiretroviral therapy, y la gente que tienen problemas tomando la pastilla cada día. So pierden dosis. All right. So, que es importante, o como nosotros los implementamos el Cabenuva, es que VIV trajo gente que enseñaron a los injection practices, so el ventral glúteo y el dorso glúteo technique. Pero yo creo que, y si tú da inyecciones para sífilis y benzathine, no es tan duro hacerlo. Y también trabajamos con el Electronic Medical Record para los orders y para que todo llegue a la farmacia. En los Estados Unidos necesita autorización de todos los seguros antes de dar la primera inyección. Entonces, entrenamos los doctores y las enfermeras. Nosotros tenemos un checklist de eligibility criteria. So es virologically suppressed por al mínimo 6 meses. Ahora estamos un poquito más liberal 3. Unstable antiretroviral therapy por últimos 6 meses también. Lo más importante es no known or suspected resistencia a cabotegravir o a rilpivirina. No drug-drug interactions, no hay mucho. No history de hypersensitivity a cabotegravir o rilpivirina. Que el paciente sabe que va a hacer inyecciones cada 2 meses y no hay evidencia de chronic hep B. All right, so no puede tener el surface antigen positivo. Nosotros también no empezamos o cambiamos pacientes que tienen el isolated core antibody, porque esos pacientes también pueden tener un riesgo de reactivation. Para los drug-drug interactions, de verdad, no hay mucho. Son los anticonvulsants, carbamazepine, oxybenzepine, phenobarbital, phenytoin. Son los antimycobacterials, el rifampin, el rifapentine. Dexamethasone también puede bajar los niveles de rilpivirina.
Y los macrolides, de verdad, más el erythromycin puede subir los concentrations de rilpivirine. Los narcóticos, de verdad, nos tienes drug-drug interactions. Ok, so en Sinai, este es el flow diagram que nosotros usamos. So, y si tú quieres o piensas cambiar a alguien al two-drug regimen, puede ser Cabenuva, puede ser Juluca, puede ser Dovato, ok. Cualquier two-drug regimen, primero chequea el surface antigen, el core antibody y el surface antibody. Los tres son importantes. Y si es surface antigen positive, entonces el paciente tiene el paciente tiene chronic hep B y es mejor mantenerlo con antirretrovirales que tienes actividad contra hepatitis B, o que tiene tenofovir y también el FTC o el 3TC. Ok. Pero y si no tienen el surface antigen positivo, entonces tú vas a ver y si tienen el core antibody positive. Y si tienen el core antibody positive y el surface antibody negative, no recomendamos que tú hagas el switch, porque hay un riesgo que pueden reactivar. Lo demás, y si no están inmune, vaccina, entonces después que tú tienes los niveles del surface antibody, entonces puedes cambiar al Cabenuva. Ok. También para el eligibility, history of severe depression, depresión, hay en el rilpivirina, puede ser que puede dar más depresión. No ha tenido experiencia con eso, pero y si sí tienen, puede conseguir el paciente antes de cambiar. Underlying or severe elevated liver enzymes no es un contraindication, pero es algo que tú quieres mirar. También el prolonged QTC, la rilpivirina puede subir el QTC, so si están con otra medicina que hacen eso. Pero lo más importante es información con el paciente a los efectos secundarios. Y de verdad, son los injection site reactions, el dolor, que es una inyección, y eso es el más común, pero de verdad, con eso los pacientes de verdad siguen, pero los otros pueden ser el fever, fatigue y headache. Ok, so nosotros antes de cambiar, queremos que ellos tienen los quarterly HIV labs dentro de 3 meses al switch, solo CD4 a carga viral. El hepatitis B serology, el surface antigen core y surface dentro de 6 meses antes del switch. Entonces, de verdad, este programa es de verdad manejando con las enfermeras. Ellos lo hacen todo. Thank God. Pero antes de la primera inyección, educación, yo te voy a enseñar un template. Pero ¿qué hacemos es con la segunda loading, te van a hacer la primera loading, entonces en un mes el segundo loading. En ese tiempo vamos a checar la carga viral. Y eso es como cualquier cambio de antirretrovirales, es después de un mes de cambio, chequea la carga viral para estar seguro que se mantiene indetectable. Entonces, ¿qué hacemos? Es que cada 2 meses ellos ven a la enfermera y el doctor. Entonces, cada 4 solamente va a ser para la inyección. So, cada 2 meses, enfermera, doctor. Entonces, enfermera, doctor. Checamos la carga viral como otros antirretrovirales cada 4 o 6 meses, los CD4 count cada 6 meses. Entonces, los chemistries y las enzimas del hígado cada 6 meses. Ok. La otra cosa con el Cabenuva es
el tracking. So, cuando tú tienes como más de 100 pacientes, cuando ese paciente tiene que venir para la inyección. So, empezamos con un Excel spreadsheet, pero ahora estamos usando AI. No, ok, el Epic EMR. So, el Electronic Medical Record para signo y para identificar cuando los pacientes necesitan la inyección y también cuando está past due. Ok, so, yo creo que la otra cosa es las inyecciones y cuando están retrasados o que no vienen. Pero eso no va a pasar en Argentina, right? Porque todos los pacientes van a ser perfect. Right? Pero en Nueva York, no. Ok, so los pharmacokinetics, ok, de verdad, es que más o menos tú tienes una semana. ¿Ok? Y los niveles del CAB y la ropivirina se mantienen. Después de eso, bajan un poquitico, pero y si da las inyecciones, entonces los niveles suben otra vez. Pero eso porque más o menos tú tienes unas semanas para dar las inyecciones. Ok. Cuando está más de 4 semanas, entonces los niveles de verdad bajan. Y si gente se demoran más de un mes, tiene que empezar otra vez con el reloading, los 2 inyecciones. Y si es menos de un mes, no importa, y si es más de una semana, entonces tú puedes seguir con una inyección cada 2 meses. Pero y si en más de un mes, tiene que reload. Right. Y tú ves que una semana estamos bien, en 2 estamos bien, 4 es cuando se cae. Y es más importante que ellos vengan para el segundo loading dentro de ese tiempo. Después que tiene el segundo loading, entonces los niveles están más altos. So, lo mejor es una semana, pero de verdad tiene hasta un mes. Después de un mes, entonces tiene que empezar otra vez. Ok, y también con los missed doses. Y si alguien dice que ellos van a viajar, tú puedes cambiar a los antirretrovirales oral. Aconsejan que solamente por 2 meses y no más de 2 meses. So que tú haces, ellos pueden empezar con las pastillas oral cuando necesitan las inyecciones. Entonces, siguen con eso antes que ellos quieren empezar otra vez. Ok, y otra vez, menos de un mes, empieza otra vez. Entonces, cada 2 meses, más de un mes, tiene que reload. All right. So, en Mount Sinai, de verdad, entrenamos las enfermeras. Ellos de verdad lo cargan. Tenemos un team también con el farmacéutico que nos ayuda a conseguir la medicina. Tenemos protocolos y workflows y ellos hablan la enfermera con los proveedores y si un paciente es tarde y si un paciente tiene como un Brazilian butt lift o silicone. Eso es para nosotros un contraindication y si tienen implantes o silicone. Ok, y esto es un template que las enfermeras usan, pero de verdad dicen todo de los efectos secundarios, que es importante después de la inyección, no massage la área. Es mejor solamente, pero mantenerte activo, no sentarse. Y si tiene dolor, puede empezar con el acetaminophen o el ibuprofen. All right. So los risk factors para virologic failure, el número 1 son
resistencia archive o antes contra rilpivirina o the NNRTIs. Eso es lo más alto riesgo para failure. También es el elevated BMI, el BMI más de 30, y es en pacientes con el BMI más de 30, recomiendan usar el aguja de 2 pulgadas. Ok, entonces también resistencia al integrase. Y estos son la de el update de los mutaciones, el IAS 2022, y tuve los mutations contra rilpivirina y también los mutations contra cabotegravir. So tiene que hacer la arqueología de antes de toda la resistencia. Empecé con esto, paré, tenía eso para ver antes y si tú crees o tienes riesgo que ellos tienen resistencia. También a mí me gusta usar el HIV Stanford Database y este es excelente, es gratis, es de Stanford University en California. Y de verdad, tú puedes apuntar todos los mutations ahí y te da toda la información de todas las mutaciones. Y si hay un chance de resistencia. Virologic failure sí pasa, pero no frecuentemente. Aquí tenemos los estudios Atlas y el FLAIR y la semana que un paciente failed. So tuve que lo más temprano era 8, otro era en 88 weeks. All right. Y aquí también hay pacientes que han failed, varios estudios. Tiene el prior antiretroviral therapy, tiene el subtype. Si hay un risk con el subtype más A6 que A1. Estos son los mutations con failure. Entonces, pero la cosa es que, y si los pacientes feo, que tú puedes empezar con una combinación y ellos pueden resuppress. Nosotros usamos, dependiente en el genotype, pero y si vamos a cambiar con un protease inhibitor después de failure con Cabenuva. Ok, so con el real world experience hay más de 13,700 pacientes que han recibido Cabenuva, 10,000 en el real world cohorts y más de 3,000 en the randomized controlled trials. So tenemos los randomized controlled trials, el Atlas 2M, el Carousel, Solar y CARES. Y tuve aquí que se mantenió virologic suppression y los virologic failures eran menos de 2%. Y la gente de verdad cuando cambiaron le gustaron el Cabenuva. So este es el Solar Study que compared la Cabenuva con el Biktarvy. Y después del tratamiento preguntaron, which therapy do you prefer? Y más de 90% prefirió el Cabenuva por la razón de no tengo que pensar tanto sobre recordarme de las medicinas, es más conveniente, no me tengo que llevar la medicina conmigo, no tengo que disclose my HIV status, todas esas razones antes que yo dije. Y otros randomized clinical trials, no creo que van a tener indicación ahora, pero también los han hicieron trials en adolescentes. Excelente response, 97% virologic success. Y también en el Latitude trial, eso era con gente que tenía problema con adherence, substance use, toda esa cosa, y era superior a oral antirretrovirales. Y en the real world studies, el Opera, el Trio, el Carlos, Beyond, Combined, Ward, esos son de Europa, el UK, Estados Unidos.
más de 89% de la gente con virologic suppression y otra vez 2% y menos de virologic failure. Rápido aquí, hay otros estudios que yo creo que son interesantes con el relatively cohort. Eso era pacientes en España que tenías 60 years of age or older y excelente. El Santa Clinic era paciente que tenían opioid use disorder, so heroin, Percocet, y también otra, aquí 100% virologic suppression. Y yo creo que importante también el Positive Health Clinic Study en Pittsburgh, pacientes con transplant, kidney transplant. Excelente, 3 pacientes, todo virologic suppression y no interfieran con el tacrolimus o los inmunosupresivos. Yo creo que con trasplantes interesante. Entonces, el SCOLART Study eran pacientes italianos y un mediano de 14 años con la VIH y con antirretrovirales. Y la majority of the patients tenían virologic suppression. So, gente que han tenido el HIV y tratamiento por muchos años. Y también otra vez el patient preferences, que más de 90% prefieran el long-acting Cabenuva. So, para revisar, yo creo mejor adherence. Por ahora, los estudios es neutral impact on weight, metabolic syndrome y la insulin resistance. También un neutral impact en los riñones y los huesos, porque se tiene que ver los pacientes cada 2 meses, más engagement and care y la calidad de la vida. All right, los blips y los low-level viremia. En el Prather study, más de 50% de los pacientes experienced un blip or low-level failure, pero solamente una progresó a virologic failure. Y en Ogilvy study, 9 de los 51 pacientes tenía viremia. Uno tenía la carga viral más de 200, pero cuando lo repitieron, he resuppressed. So no virologic failures. So los viral blips son igual como los pacientes que están tomando oral antiretrovirals. So no es un predictor de risk. No creo que lo tiene que cambiar, solamente tiene que repetir la carga viral. Y el último, okay, es el pregnancy, okay. Interesante, right? Pero por ahora hay insufficient data de Cabenuva para adequately assess a drug-associated risk of birth defects y miscarriage. Por ahora. La cosa con Cab y Rilpivirine es que ellos, después que tú paras, va a estar en la circulación por 12 meses o un año. All right, so eso es importante para pacientes, para que ellos saben eso también. Y por ahora, no debe estar usado en gente que están embarazados, pero tú puedes hablar con los pacientes y es un benefit risk discussion. Yeah, so el estudio aquí, 25 pregnancies, 10 era live births, 8 tenía elective abortions, 6 spontaneous abortions, 1 ectopic pregnancy. De los 10 live births, solamente era 1 con el low birth weight y congenital ptosis. Y el último, hay un case report en el CID de una cisgendered 34-year-old woman que empezó con el Cabenuva throughout the pregnancy, okay? La concentrations de la rilpivirina en el third trimester eran 70 de 65% más bajo que en el non-pregnant.
no virologic failure or vertical transmission, significant placental transfer. So los authors recomendaron close monitoring y más data. Tenemos un paciente en Mount Sinai que es co-infected de nacimiento con HIV y con hepatitis C. 21 años y está pregnant. No tienes resistencia a Rilpivirine nor a cabotegravir, milagro, no sé cómo eso pasó. Y ella recibió el primer dos de Cabenuva este mes. Pero de verdad no hay indicación, pero es algo que tiene que hablar con pacientes y discutir sobre la data y todo eso. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad, muy importante escuchar de primera mano tu experiencia en Estados Unidos. Y ahora vamos a invitar a pasar a Reinaldo Ordozas, que nos va a hablar de su experiencia en Chile. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a contarles esta pequeña experiencia. Eh, la experiencia que tiene Antonio ya la habíamos conocido en parte en Chile y fue una de las cosas que nos motivó también a iniciar esta experiencia. Y más que ilustrarlos con los datos científicos de la terapia, porque creo que muchos de nosotros las hemos revisado, les quiero contar cómo logramos implementar este protocolo en nuestro hospital, que es un hospital, como les voy a mostrar, ahí están mis conflictos de interés. Es un hospital que es un hospital de centro de referencia nacional para nosotros, para el ejército. Tenemos 200 camas, tenemos 110.000 beneficiarios en todo el país. ¿Ya? Pero esto no solamente incluye a los militares, sino que incluye a las personas que están retiradas y también a sus cargas familiares. Y este sistema se financia con un sistema que no es ni el sistema privado de salud, que son las ISAPRES en Chile, ni por el sistema público que es FONASA. Es un sistema capitado que cada beneficiario aporta y es solidario. ¿Ya? Y en base a eso se financian las prestaciones tanto de medicina preventiva como de medicina curativa. Para nosotros la cobertura de la terapia antirretroviral fue compleja cuando empezamos a tener los primeros casos por allá por los años, comienzo de los años 2000, un poco antes de los 2000, y no fue sino hasta el 2017 que logramos que los pacientes pudieran tener un 90% de la cobertura haciendo un copago de 10%, y eso nos cambió un poco el enfoque que le pudimos dar a nuestras canastas de tratamiento. Cuando aparece el registro sanitario en Chile a fines del 2021, nosotros pensamos inmediatamente que era una buena opción para incorporarlo en nuestra canasta y empezamos las evaluaciones y las presentaciones a nuestra aseguradora, y eso nos permitió que después de un trabajo de más o menos 10 meses logramos comenzar a administrar este año en febrero al primer paciente la terapia inyectable long acting. Y para nosotros, estos hitos que hemos tenido en cuanto al acceso a la terapia antirretroviral, ya nos ha permitido, desde que tienen cobertura los pacientes, actualizar la canasta en forma bianual desde el 2018. Hemos logrado tener un despacho centralizado a todo el país. Nuestro país, igual que Argentina, es bastante largo de norte a sur, por lo tanto requiere una organización ahí. Y eso nos permite a nosotros también controlar a todos los pacientes de Arica a Punta Arenas durante el año. Les voy a mostrar, no es un grupo muy grande, una cohorte muy grande, pero sí nos permite tener ese seguimiento. Nos permitió incorporar los STR en la medida que fueron apareciendo y fueron licenciados en nuestro país. Y también nos permitió migrar la tercera droga a inhibidores de integrasa, toda vez que nuestra población es una población especial, que maneja armamento, ¿cierto?
que tienen patologías de salud mental como depresión. Por lo tanto, fue una decisión a nivel institucional de tratar de evitar los inhibidores de la transcriptasa no nucleosídicos. Y eso también nos permitió ir migrando poco a poco a los pacientes que estaban con esa familia a inhibidores de integrasa, y en la actualidad tenemos al 100% de esta cohorte con inhibidores de integrasa. Luego pudimos incorporar las terapias duales, ya inicialmente orales, y como les dije, a partir de febrero, la terapia inyectable. Y para nosotros fue clave también, porque tampoco teníamos un programa con personal asignado que nos ayudara con todo el seguimiento de los pacientes. Así como Antonio comentaba que la enfermera era clave, para nosotros también fue muy clave este rol que cumple la enfermera, tanto en la educación como en el seguimiento de los pacientes y también en la administración del tratamiento, como les voy a contar. Y logramos organizar esta atención ambulatoria para los pacientes para poder administrar la terapia intramuscular. Entonces, esta guía que hacemos nosotros cada 2 años con nuestro staff de infectología del hospital, generamos una guía clínica en la cual vamos actualizando, ¿cierto?, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, y nuestra aseguradora, ya que es la que administra estas capitaciones que les dije de los beneficiarios, es la que hace las compras centralizadas y le despacha a los pacientes a todo Chile. Para nosotros es fundamental esta relación que tenemos con la aseguradora para lograr que los pacientes sean adherentes, porque si no les llega la terapia, a los que nos reclaman son a nosotros. Por lo tanto tenemos que estar con una conexión muy importante, y también es la que nos da aviso que el paciente no ha retirado o no ha pedido el medicamento. Eso nos permite que el paciente siga vinculado con el programa, nos permite mantener la confidencialidad, porque obviamente el despacho a regiones lo hacemos de una manera en cual no se vea que es un medicamento para el VIH el que va en el courier. Y eso también para nosotros, y fue la idea también de incorporar la terapia dual inyectable, también que el foco estuviera puesto en la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, siempre nosotros cuando generamos esta guía nos preocupamos mucho por estar viendo la seguridad, ¿cierto?, los efectos adversos, que se mantenga la eficacia con los seguimientos que hacemos con los médicos. Y también muy importante, y nuestra aseguradora en ese sentido también nos exige que vamos adecuando el costo en la medida que van apareciendo alternativas y van apareciendo medicamentos de buena calidad. Y eso nos permitió en 6 a 8 años reducir el copago que hacían los pacientes entre un 60 y un 90%, ¿ya? Más en la primera línea, por supuesto. Y hoy día nuestros beneficiarios tienen que desembolsar entre 15 y 25 dólares por cada mes de tratamiento. Eso es más o menos el estándar que manejamos para nuestros pacientes. Lo que difiere del sistema público en Chile, porque es de cobertura 100%, y en la ISAPRE es más o menos similar, de un 10% de los seguros privados. Nuestra cohorte, como ven ahí en la última línea, tiene 68 pacientes en control actualmente, de Arica a Punta Arenas. Arica es la ciudad más nortina de Chile y Punta Arenas está en el estrecho Magallanes, y tenemos pacientes de ambos extremos. Y de estos, 64 están en TAR de primera línea, y tenemos de esos que están y de los que están en primera y segunda línea, tenemos 66 con carga viral suprimida, indetectable. Y como nosotros estábamos mirando qué estaba pasando desde que se empezó a usar el inyectable en otros países, ¿cierto? Ustedes ven acá el 2021, cómo empezó a usarse, empezaron a aparecer más resultados de cohortes de vida real, y esto nos fue también dando a nosotros más impulso para generar este protocolo que nos permitiera empezar con esto para algunos pacientes. A fines del año pasado, hace un año atrás, iban 8.600 pacientes. No tengo el dato actualizado al día de hoy. Y de lo que nosotros vimos en los estudios de vida real, algo señaló Antonio, pero ¿cuáles son las razones que dan los pacientes para cambiar a terapia inyectable? En realidad, los pacientes ya venían preguntando hace mucho tiempo. Yo creo que a muchos de ustedes les pasaba que el paciente llegaba preguntando cuándo iba a llegar la vacuna para el VIH, ¿ya? Y uno tenía que explicarle que no era una vacuna, ¿cierto?, etcétera. Y ellos, cuando uno conversaba con ellos, le decía que ellos querían vivir una vida sin tener que tomar los medicamentos todos los días, no tener ese recordatorio diario de tener la infección con VIH, la conveniencia práctica de que de repente se le podía olvidar tomárselo porque sale apurado, etcétera, el temor a la revelación del diagnóstico, muy importante, el estigma que genera también, disminuir el estrés y la carga del esquema, porque muchos pacientes se pasan 2 horas y andan angustiados porque no se la tomaron.
Eso también, o cuando se les va a acabar el medicamento y están en una situación que no lo pueden comprar, están de viaje, también es un estrés para los pacientes. Otros decían que porque tienen interacciones con otros fármacos, otros tienen efectos adversos gastrointestinales, preocupación por efectos a largo plazo de los medicamentos orales, y muchos estaban muy motivados con participar en terapias innovadoras, como involucrarse ellos en el avance de la medicina contra el VIH. Y otros porque tienen algunas blips o tienen viremias de bajo nivel persistente y tienen confianza en que este tratamiento les podía dar una mano. Y las razones para no pasarse a terapia inyectable era que preferían las pastillas. Hay algunos pacientes que les da lo mismo, ya están tan acostumbrados y no les genera ninguna angustia ni estrés. Otros tienen temor, así como los otros tienen motivación, otros tienen temor a usar terapias nuevas, prefieren esperar más tiempo, que haya más evidencia científica, no quieren ser conejillos de India, ¿cierto? Hay pacientes que son muy críticos y muy expectantes respecto a eso. Otros les preocupan los efectos adversos y otros es por el tema de acceso, que ya no tenían que venir 1 o 2 veces al año, sino que tenían que venir 6 veces al año, 7 veces el primer año con la dosis de carga, a colocarse este medicamento. Y algunos viven lejos, son de provincia, les cuesta llegar. Santiago también es una ciudad grande y pueden demorarse 2 o 3 horas algunos pacientes en llegar al hospital. Entonces significaba un tema. Y partimos en febrero del 2024, después de 10 meses de planificación con la aseguradora, con el hospital. Formamos un grupo de alrededor de 14 personas para poder lograr que se implementara los protocolos clínicos, los protocolos administrativos, viendo todos los detalles, cómo iba a ser el servicio, quién iba a cobrar, dónde iba a llegar el paciente, la farmacia, cómo iba a despachar el medicamento. Ustedes saben que la rilpivirina necesita cadena de frío. Entonces, ¿qué pasaba si el paciente no llegaba? ¿Qué íbamos a hacer con el medicamento? Todas esas cosas tuvimos que verlas antes para que en el momento que lo hiciéramos no se nos cayera y que nuestros pacientes nos evaluaran mal porque teníamos algún tema logístico. Y así iniciamos en forma seriada, no iniciamos con todos los pacientes, nosotros ya veníamos 6 meses hablando con los pacientes que estaban interesados en explicarles qué se trataba la terapia. Muchos también piensan que el tratamiento es mejor, ¿ya? Muchos vienen porque piensan que el tratamiento es mejor. Y uno tiene que explicarle que el tratamiento no es mejor, es equivalente a los que está tomando por vía oral y que los beneficios vienen por otro lado. Y así hay otros que tienen mucho temor por el tema de las inyecciones. Entonces se les da un tiempo al paciente para que vaya viendo si le acomoda o no le acomoda, si es que no tiene ninguna contraindicación para hacer la terapia, a pasar a esta modalidad. Y nosotros, como en Chile no contamos con la terapia de puente oral, ¿cierto? Con el oral lidin, decidimos iniciar con todos en forma de inmediato con el esquema inyectable. La ATAR se suspende el primer día, el mismo día que se pone la inyección, se suspende la ATAR oral. Y nosotros, ahí estaban nuestros criterios de inclusión, tenía que ser una decisión voluntaria, informada. No era en una consulta, sino que era en una segunda consulta que se le preguntaba al paciente, que no tuviera ninguna contraindicación para el uso, reacciones adversas, ¿cierto? Carga viral detectable en los últimos 6 meses, y que fuera antígeno de superficie negativo y que no tuviera mutaciones conocidas. Nosotros no tenemos en Chile genotipo para todos los pacientes. Solamente teníamos en algunos que en algún momento estudiamos si que había una falla virológica. En algunos teníamos algunas mutaciones que les voy a mostrar, pero ninguna conocida rilpivirina en 4 pacientes que tenemos genotipo. Y no teníamos el genotipo basal, y tampoco en Chile hacemos a todos los pacientes la hepatitis B anticore. Por lo tanto, para nosotros el criterio era el antígeno de superficie solamente, y que estuvieran vacunados para la hepatitis B. Otra cosa importante que decidimos es que el paciente no podía vivir a más de 2 horas de Santiago. ¿Ya? ¿Por qué? Por este tema del acceso, de que podía fallar a las visitas. Y también que fuera un paciente con historia de buena adherencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es un paciente que faltaba controles, que dejaba la terapia, que no retiraba, para nosotros era un predictor de que finalmente no iba a concurrir a las citas de las inyecciones. Y una vez que ya íbamos a partir, nos fuimos dando cuenta de muchas cosas en esos 10 meses antes. Creo que fue un buen ejercicio. Y lo que le quiero contar es las cosas que a mí me parecen y a nosotros nos parece que fueron importantes si ustedes en algún minuto quieren organizarlo. Y creo que la clave, que se las puse aquí, es detectar que hay una necesidad de los pacientes. ¿Ya? A veces lo pasamos por alto, pero cuando uno empieza a preguntar o cuando ellos nos empiezan a preguntar, la verdad es que hay una necesidad, ellos se están informando cada vez más. Hay muchos que, como ya mencionamos, tienen muchas razones para querer usar una modalidad distinta.
Y para nosotros también que lo que fue clave es el tema de evaluar la factibilidad de incorporar, ¿cierto? Porque todas estas nuevas tecnologías vienen con un costo a veces que es igual o un poco superior a las terapias que teníamos disponibles. Entonces, eso tiene que ser conversado con la aseguradora dentro de la canasta y ese es un trabajo también que hay que hacer para dar los argumentos por los cuales nos parece que hay un grupo de pacientes que podría beneficiarse de este tratamiento. Después todos los aspectos logísticos que ya se los mencioné, cómo organizamos el policlínico, dónde, en qué lugar, con qué insumos, con qué personal, cómo va a agendar, quién le va a cobrar al paciente, etcétera. ¿Ya? Y clave es, les voy a comentar después algunos detalles que nos pasaron, pero la educación y capacitación del personal que va a trabajar en esto, ¿ya? Porque en general nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestro policlínico de infectología, que estamos acostumbrados a trabajar con pacientes con VIH o con tuberculosis, con lo que sea, pero personas que son de otras áreas del hospital, incluso colegas médicos, todavía existe temor en atender los pacientes con VIH. Tienen muchos mitos y cosas que no... Entonces nosotros también tenemos que educarlos a ellos. ¿Ah? Por ejemplo, me ha pasado en otras ocasiones, no con este proyecto, ustedes atienden acá pacientes que están infectados y yo después atiendo a los pacientes que son trasplantados acá. Entonces, ahí tiene uno que conversar y decir, oye, en realidad si no hay ninguna diferencia entre tu paciente y mi paciente. Pero a ese nivel tuvimos que preocuparnos de hablar con la secretaria, con la que recibía al paciente, con las enfermeras, etcétera. Y la selección adecuada de los pacientes. Eso también es importante para que entre en este programa que son 6 veces al año. ¿Y qué identificamos como problema en la medida que fuimos viendo esto? Lo que les señalaba, por temor, por falta de conocimiento, muchos por falta de compromiso a hacer cosas nuevas, resistencia para atender los pacientes. En el personal que ya habíamos seleccionado y que lo habíamos capacitado para aplicar las inyecciones, estaban inseguras, se sentían como que era un medicamento radioactivo o para astronautas, porque tenían miedo de aplicar el medicamento, como que fuera un medicamento diferente. Y tuvimos que trabajar también ese temor. En lo administrativo tuvimos que crear nuevos códigos, nuevas prestaciones, cómo íbamos a recibir el medicamento, cómo se iba a distribuir y hacer un ensayo, una marcha blanca para ver cómo íbamos a implementarlo, así como los insumos y el espacio apropiado para resguardar la confidencialidad del paciente. Y también fue fundamental que en este trabajo, como yo les dije, estas 14 personas, trabajó gente de la dirección médica, trabajó gente de abastecimiento, de informática, de farmacia y de los servicios clínicos ambulatorios. Cuando yo les hablaba al personal del hospital, a los colegas, al director médico que existía esta terapia, me decían, ¿pero qué es eso? O sea, jamás había escuchado de esto. Entonces, también ahí uno tiene que ir explicando, ir allanando el camino. Y este grupo se motivó finalmente, entendió que era algo bueno para los pacientes, elaboramos los protocolos correspondientes, elaboramos cómo íbamos a hacer la calendarización, el seguimiento de tanto clínico como laboratorio, fundamental la enfermera, llamando al paciente después de cada dosis para ver qué efectos adversos tenía. Hay un par que lo hemos controlado dentro de la primera semana porque le dolía un poco más, para darle tranquilidad, etcétera. Y fundamental también retroalimentar de lo que íbamos haciendo en un periodo a la organización. Nos fue bien, nos fue mal, nos faltó esto. La verdad es que a los pacientes no les gustó o sí les gustó, pero hasta ahora en lo preliminar hemos tenido buena aceptación del servicio por los pacientes, una adherencia esperada, que hasta ahora es del 100%, son pocos pacientes, les voy a mostrar, y una satisfacción con el cambio. O sea, todos los pacientes que les preguntamos en cada consulta si quieren regresar a la terapia oral, eh, de hecho se asustan porque dicen, ¿por qué van a suspender el medicamento? No le digo yo, es para saber cómo lo estás viviendo tú. Y para eso es fundamental que nosotros también hayamos estado empoderados para hacer algo nuevo y que muchas veces es desconocido para todos. Hasta ahora no hemos tenido efectos adversos severos y la eficacia se ha mantenido en los seguimientos de sus cargas virales. Los pacientes han relatado una mejoría en la calidad de vida familiar y laboral. Y nuestro hospital, nuestro director está contento también porque hemos destacado dentro de las Fuerzas Armadas, incluso a nivel nacional, a nivel de algunas organizaciones, porque hemos incorporado este avance innovador en la terapia de los pacientes. Y hasta ahora, en estos 9 meses, ya llevamos 9 pacientes, o sea, 11 pacientes. El paciente que más lleva 7 inyecciones, fue el que partió en febrero. Tenemos 10 hombres y una mujer, no en edad fértil. La mediana de edad es 49 años, es el rango entre 33 y 66. Y tenemos 4 pacientes en este grupo mayores de 60 años.
todos estaban suprimidos los primeros 12 meses antes de iniciar el switch, y la mediana de tiempo en tratamiento era de 1 a 19 años. Tuvimos 2 pacientes, o tenemos 2 pacientes con IMC mayor de 30, ¿ya? Lo que también preocupó mucho a la enfermera en el momento que iba a tener que poner la primera inyección. Y las mutaciones que tenían archivadas los pacientes que teníamos el genotipo de años atrás, era la K103N, porque muchos de nuestros pacientes usaron efavirenz, pero no tenían mutación a la rilpivirina en ese genotipo, y 2 tenían la M184B. ¿Cuál era la TAR previa que tenían nuestros pacientes? Teníamos 2 pacientes con Juluca, ¿ya? 3 pacientes con Gemboya, 2 pacientes con Dovato, 3 pacientes con Triumec y un paciente con Biktarvy, de los cuales hicimos el switch. Nosotros, hablando de comunicar, acabamos en nuestro Congreso Chileno de Infectología presentar esta experiencia preliminar, porque a nosotros nos interesa mucho que esta pequeña experiencia sirva para demostrar en nuestro país que esto se puede hacer en cualquier parte. O sea, no hay que ser astronauta para implementar un programa de policlínico. Son detalles administrativos, pero hay que involucrarse, ¿ya? Y nosotros esperamos que esto sirva también para que tanto el sistema público como el sistema privado empiece progresivamente a ofrecer a nuestros pacientes, porque en Chile hoy día los pacientes privados, por ejemplo, que recién están partiendo con algunos proyectos pilotos, tienen que comprar el medicamento en forma privada y les sale muy costoso, pero algunos están así todos dispuestos a hacerlo, pero hay una barrera de entrada muy grande por el valor del medicamento. Entonces, para nosotros es importante seguir con esto, porque ya sabemos que los pacientes han mejorado su calidad de vida, tienen una comodidad posológica, y ellos no se exponen a que se revele su diagnóstico, ¿ya? Y también están muy felices que nosotros le podamos ofrecer como sistema de salud opciones para que ellos también decidan, para que se empoderen. Eso los vincula mucho con el sistema de salud. Como ya les dije, las 35 inyecciones que llevamos 100% en el rango de más o menos 5 días. El primer paciente ya cumplió un año. No hemos tenido RAM severas, así hemos tenido dolores en el sitio de inyección que dura 1 o 2 días, que nosotros recomendamos no hacer actividad tipo física, gimnasia. Los militares hacen mucha actividad de entrenamiento físico. Y tuvimos un solo paciente que tuvo un blip de menor de 50 copias que en el siguiente control no se repitió. Nosotros hacemos carga viral al mes, a los 3 y a los 5 meses. Y tenemos 2 controles médicos en ese periodo para revisar otras cosas, pero entre medio la enfermera los está llamando después de cada inyección la primera semana. Bueno, y el primer paciente, por supuesto, que tenía que ser el que tenía IMC más de 30. Reinaldo, quedan 2 minutitos. Ok, me queda una diapositiva. Y 99 kilos, ¿cierto? Entonces la enfermera me dice, doctor, pero es que la aguja de 2 pulgadas, yo no la he usado nunca. Entonces yo le dije, ya, pero si ya ensayaste la técnica y todo, el paciente estaba ahí, entonces le dije, ya no tenemos que partir. Entonces ella inyectó al paciente y para que se quedara tranquila, como era el primero y todo, mandó su ultrasonido a ecografía al paciente en el glúteo para ver que efectivamente ella había administrado el medicamento en forma correcta. Y ahí se veía el depósito de los cristales del medicamento en ambos glúteos, y con eso ella quedó más tranquila y ya pudo continuar el resto de los pacientes sin tanta ansiedad, ¿ya? Ese es un ejemplo de cosas pequeñas que uno puede hacer para darle seguridad y ver que esto no tiene ninguna cosa de otro mundo. Y tenemos las lecciones aprendidas son que estamos motivados los pacientes con posibilidades diferentes, la planificación anticipada, ya que nos permite ir modificando la canasta, siempre incorporar a las autoridades del hospital y a la aseguradora para poner en perspectiva. La participación multidisciplinaria de otras áreas del hospital es importante para que no tengan este rechazo a los pacientes VIH, que todavía existe lamentablemente. Y ahí está el personal administrativo, el personal que cuando llega el paciente a agendar la inyección para ponérsela no puede preguntarle ¿y para qué es la inyección? Ni nada, tuvimos que educar al personal, ¿ya? La entrega de información a los pacientes en forma individualizada es una decisión siempre conjunta, y explicarles que para algunos la TAR el long acting no es para todos, es para algunos casos seleccionados, y tenemos que seleccionarlo en base a criterios que nosotros mismos definimos. Nuestros resultados han sido buenos, bien evaluados por nuestros usuarios, y ha mejorado la fidelización con los controles y con nuestro centro. Y esto es un cambio de paradigma para nosotros, innovación aplicada a nuestros pacientes, esperanza e impacto en su calidad de vida. Y el lunes un paciente me mandó un WhatsApp, porque tenemos un WhatsApp de los pacientes para que se comunique con la enfermera. Entonces me dice, buenos días doctor, esta semana no podría ir al control con usted. Menos mal porque yo iba a estar acá, entonces eh, ya tenía los exámenes que me pidió. Entonces yo me preocupé porque cuando un paciente escribe, porque le pongo, ¿estás bien? ¿Cómo te ayudamos?
No, doctor, lo que pasa es que es imposible llegar porque estoy escalando el volcán Antuco y llegaré en 3 días a Santiago. Y me envía unas fotos por el WhatsApp. Entonces yo le pongo, me sorprende. Entonces, ¿va a llegar a tu próxima inyección el viernes? Sí, ya la tengo agendada. A esa sí que no falto. Entonces yo digo, bien, buen viaje. ¿Me autoriza a compartir unas fotos con unos colegas de otros países para mostrarle lo que está haciendo? Sí, por supuesto, le da mis saludos. Es el volcán Antuco, 3.000 metros, está en la zona fronteriza de Argentina con... Este paciente tiene más de 60 años, de Argentina con Chile en el sur, y el paciente estaba escalando el volcán, él es montañés, era un militar que era montañés, entonces le gusta mucho la montaña, pero cuando uno piensa, si le están dando calidad de vida a los pacientes, esto para mí es calidad de vida, que el paciente pueda hacer sus cosas, pueda hacer de todo, y mientras cumpla con las inyecciones, nosotros no tenemos ningún problema. Muchas gracias a todos por su atención.